El Sevilla está en una situación complicada en lo económico, en lo futbolístico, en lo social, podríamos decir, y hoy vamos a intentar ayudarles a hacer una pequeña reconstrucción de cara a este mercado de invierno. Y como ya hicimos con la Real Sociedad, vamos a empezar por el contexto, porque el Sevilla viene de perder en casa 0-3 ante el colista, ante el Levante. Va a jugar partido importante este fin de semana y bueno, creo que como digo, la situación tanto futbolística después de esta abultada derrota ante el colista que llevaba varias jornadas sin pelear, sin apenas poder puntuar y que te ganen 0-3 en casa, bueno, creo que es preocupante en este sentido. En lo futbolístico creo que hay problemas también evidentemente en lo institucional y sobre todo después de que Almeida de alguna manera podríamos decir que de alguna manera critica un poquito la gestión de la plantilla, pero a su vez dice que él es consciente de lo que tiene, que es realista y que la pelea de este equipo es el descenso, y esto lleva un poquito a un problema también social, ¿no? Y es uno de los puntos que quiero tratar, porque como ya vimos en el último partido de Sánchez-Pizjuán, los aficionados, los viris, decidieron no entrar hasta el minuto 12 a animar. De hecho, durante todo el partido, hubo varias pitadas a ciertos jugadores, hubo varias quejas hacia la directiva. Entonces, en este sentido creo que el Sevilla está inmerso en un problema estructural en todos los sentidos, podríamos decir, que es un poquito como el caso del Valencia, ¿no? Un gigante o un grande del fútbol español que hace no mucho, estaba ganando Europa League, que estaba constantemente metiéndose en Champions, en Liga, y que ahora mismo la realidad es que su pelea, como ya dijo Almeida en su última rueda de prensa, es pelear el descenso. Entonces, como decía, es un poco el caso al Valencia, pero lo más sorprendente, y aquí voy a hacer alusión a un libro que me estoy leyendo hace poquito, que una de sus frases es una frase típica, pero decía que no hay nadie que pueda hacerse más daño que uno mismo, ¿no? Y al final creo que esto es el caso del Sevilla, porque si nos vamos al Valencia, es verdad que al final los que están haciendo daño de alguna manera al Valencia son sus propios directivos, es su propio presidente, pero en realidad todos estos vienen de fuera, es decir, que no sienten de alguna manera ese valencianismo. Pero en cambio, si vamos al Sevilla, los dueños o el presidente o un poco la gente que está al cargo es gente que realmente, supuestamente, sienten el sevillismo, ¿no? Entonces, en este sentido, entiendo estas protestas de los aficionados, pero también a la vez hay que entender que todas estas protestas y todos estos problemas en lo institucional, en lo social, suelen afectar a lo futbolístico, y es así. Aparte de que creo que evidentemente el Sevilla a día de hoy tiene una plantilla bastante justita, plantilla que está creada con diferentes parches que algunos han funcionado medianamente bien, como lo de Azpilicueta o como lo de Baptiste Mendy, por ejemplo, en el centro del campo. Pero la realidad es que, el Sevilla, en mi opinión, tiene una plantilla bastante justita. Es una plantilla, como digo, hecha con parches que si alguno te funciona, pues perfecto. Y en este sentido, pues vamos a intentar de alguna manera ayudarles recomendando primero bajas y después, alguna alta que creo que puede ser interesante y que puede ser necesaria de aquí a final de temporada. Por también poner un poquito en contexto, es verdad que el Sevilla es un 10º en Liga, tiene 20 puntos, pero la realidad es que solo está a 4 del Valencia, que es el último que está en puestos de descenso. Entonces, es verdad que creo que, siendo sincero conmigo mismo y siendo sincero con vosotros, el Sevilla a priori no creo que sufra por la salvación, porque creo que hay varios equipos peores y más miedo me daban, pues por ejemplo el Getafe o el Deportivo Alavés o incluso el Mallorca, que está un poco también en un momento un poquito raro. Creo que Levante y Real Oviedo pueden ser de alguna manera los favoritos al descenso, pero creo sinceramente que antes que el Sevilla caerán varios. Aún así, creo que es un buen momento, después de esta derrota ante el Levante por 0-3, como digo, en el momento en el que estoy grabando esto, creo que es un buen momento para hacer esta pequeña reconstrucción. Aún así, aficionados del Sevilla, dejadme un poquito en comentarios cómo estáis viviendo toda esta situación, qué es lo que creéis que es lo mejor. Sé que muchos iréis directamente a que lo mejor es que la directiva dimita o que el presidente dimita o tal. Creo que eso es algo que a corto plazo pues parece que no va a suceder. Entonces, de cara a este mercado de invierno, de cara aquí a final de temporada, comentarme un poco cómo lo estáis viviendo, y quiero también leeros vuestras conclusiones o vuestras opiniones respecto a lo último que dijo Almeida, de que él es consciente de lo que tiene y que es consciente de que la lucha de este equipo a día de hoy es el descenso. Dejadme un poquito eso en comentarios y vamos a ir ya con las bajas, porque evidentemente el Sevilla tiene un problema en lo económico y antes de dar entrada a jugadores va a tener que dar salida. Ramón Martínez, que ya se ha marchado al Valladolid. Fabio Cardoso, que para mí
Ya me sonó raro el fichaje en el momento en el que llega. Creo que, o pensaba que podría ser útil en algún momento, pero no han terminado de darle minutos. Fabio Cardoso, bueno, yo creo que debería de volver al Porto. Federico Gatoni, que acaba de llegar después de su cesión en River, lo intentaría vender. Me he basado un poco en los precios que estáis viendo en pantalla. Bueno, me he basado un poquito en lo que dice Transfermarkt en cuanto a sus precios y también un poquito en cuanto a los rumores que han terminado de salir los últimos días en cuanto a algunos jugadores, evidentemente, en cuanto a otros no ha salido nada. Entonces, bueno, Federico Gatoni, si yo creo que si se lo vendas a algún argentino por 1 millón, pues eso que te llevas. Nianzú, 2 milloncitos. Djibril Sow, es verdad que para Almeida es un jugador útil, pero yo creo que el Sevilla necesita algo más en ese centro del campo. Yo creo que necesita un jugador que sepa lo que es usar los pies. Creo que Lucien Agumé es el mejor de ese centro del campo. Mendy lo está haciendo bastante bien y a mí el que me chirría un poquito es Djibril Sow. De hecho, el otro día en Twitter leí varias críticas al penalti en el que falla Isaac Romero, a la actitud de Djibril Sow en la caída, que ni siquiera hace el intento de poder ir a un posible rechace, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que la salida de Sow a un equipo de la Bundesliga por unos 5 millones creo que es bastante real en este sentido. Joan Jordan, al que yo le daría salida porque creo que en el Sevilla no tiene hueco. Rubén Vargas, que para mí es el mayor activo a día de hoy del Sevilla. Ha sonado, o por lo menos he leído, que puede haber alguna oferta de la Premier League por unos 15 millones. Recuerdo también que en verano se hablaba de 15-20 y al final Rubén Vargas no salió. Yo creo que por 10 millones es un jugador que en la Premier, bueno, podría tener un hueco. Y por último también daría salida a Adnan Januzaj. Creo que Januzaj la temporada pasada sale a la Unión Deportiva Las Palmas. Me parece difícil venderlo porque es un jugador, bueno, que ya te ha dado las pérdidas que te ha dado, pero por lo menos si eres capaz de cederlo y de quitarte un porcentaje, no te digo el total, pero un porcentaje de su sueldo, creo que el Sevilla podría ganar algo en cuanto al límite salarial. Voy a recomendar solamente 3 fichajes porque no me parecería realista que el Sevilla vaya a hacer en este mercado de invierno 5 o 6 fichajes, aunque sí que creo que los debería hacer o que por lo menos los necesita. Entonces voy a recomendar 3 que para mí deberían de ser fijos a día de hoy y luego voy a dar 2 nombres, 2 variantes, una que si se hiciera creo que el Sevilla ganaría bastante y la otra que es un poquito, bueno, una alternativa. Para reforzar la línea defensiva, sobre todo el centro de la línea defensiva, me iría a Nottingham Forest. En el Nottingham Forest hay un jugador que es Jair Cuña, que a mí me encantó en el Mundial de Clubes con Botafogo, que lo fichó en Nottingham Forest y que no le ha dado ninguna oportunidad. Un Nottingham Forest en el que los centrales son clarísimos, Milenkovic y Murillo, Morato es el suplente y Jair Cuña, como digo, bueno, es un jugador que no está teniendo minutos y yo creo que podría salir cedido del Nottingham Forest. Es verdad que tal vez para un equipo como el Sevilla, que es muy agresivo presionando arriba y que no defiende tanto el área por momentos, puede ser que Jair Cuña, bueno, sea un jugador más de defender el área, un jugador físicamente muy poderoso, pero creo que un jugador de estas cualidades no le sobra al Sevilla, sobre todo viendo que Marcao es un jugador muy propenso a las lesiones, que también lo es en este sentido Azpilicueta, y yo creo que sin Marcao, que es un jugador muy agresivo, y sin Azpilicueta, que creo que es un jugador que corrige muy bien, al Sevilla no le vendría mal defender unos metritos más atrás, y yo creo que en este sentido Jair Cuña, llegando cedido desde el Nottingham Forest, como digo, sería un fichajazo. El segundo que recomiendo es Amougou, jugador francés del Estrasburgo. Bien, este jugador lo ficha el Chelsea. Bueno, que ya sabéis que el Chelsea es propenso a fichar 200.000 jugadores. Lo ficha el Chelsea, no juega apenas nada y se marcha al Estrasburgo, donde realmente tampoco está jugando nada. Creo que es un perfil diferente a lo que tiene en el centro del campo el Sevilla. Como os decía antes, creo que el Sevilla necesita un jugador que sepa lo que es tener el balón en los pies. Parece que no confían mucho en Peque, así que en este sentido traería yo a Amougou, que como digo es un jugador joven que se puede llegar a revalorizar en un futuro. No sé hasta qué punto el Estrasburgo, bueno, vería posible una cesión con opción de compra para el Sevilla para después volver a venderlo. Un poco el caso Lucien Agumé, no sé si sería posible, pero bueno, sí que creo que es un jugador que tiene algo más de calidad de los que hablábamos, de Agumé, de Mendy y demás, y creo que le vendría bastante bien. Mi variante en el centro del campo sería Yunus Musa, que el Atalanta pagó un pastizal por él y no lo está utilizando, y creo que en este sentido, en un fútbol bastante dinámico, creo que Yunus Musa, que además conoce bien la liga después de haberse formado en el Valencia, bueno, creo que podría funcionar. Pero mi recomendación primera, porque me parece lo más realista a día de hoy, es Amougou. Estoy seguro que Yunus Musa está cobrando una morterada.
Y para reforzar la punta de ataque, que a mí sinceramente me parece la posición más sangrante, porque si creo que en defensa el problema está siendo más bien la continuidad de jugadores, porque creo que cuando Marcao está lo hace bien, creo que cuando Azpilicueta está lo hace bien, creo que Carmona de central lo ha hecho bien, Quique Salas, incluso Ramón Martínez, que a pesar de haber salido, creo que cuando ha tenido que disputar minutos, bueno, defensivamente el Sevilla creo que dentro de sus posibilidades está bastante bien. A mí lo más sangrante me parece lo de la punta de ataque, porque que Acor Adams, que ha jugado 3 ratos, haya marcado y haya aportado más que Isaac Romero, que es a día de hoy a priori el titular, bueno, creo que es bastante sangrante, así que en este sentido creo que este fichaje podría llegar más al final del mercado, y siempre con un asterisco, porque claro, va a depender de que su equipo fiche a otro delantero. Y estoy hablando de Beto, el delantero del Everton. Con la llegada de Tierno Barry al cuadro inglés, ya se ha visto relegado a la suplencia, y todo apunta a que el Everton va a buscar fichar otro delantero. Se había hablado mucho de Dovic, pero a día de hoy el ucraniano está lesionado y parece que no va a poder salir del equipo romano. Entonces creo que el Everton va a intentar fichar un delantero, y el Sevilla debería estar atento a que fichen a ese delantero y pueda salir el brasileño del Everton y pueda recalar en Sevilla. Como digo, me parece un fichaje por perfil perfecto para el Sevilla. Creo que es un jugador que cuando tiene continuidad tiene gol, y es algo que el Sevilla necesita. Como variantes en esta posición tengo dos. La primera, un viejo conocido de la liga, que ojalá pueda volver al Getafe, pero viendo cómo está la situación del Getafe, bueno, yo no lo descartaría para otro equipo, y es el turco Enes Ünal, que es verdad que ha sufrido varias lesiones, que es verdad que no está teniendo continuidad en el Bournemouth, pero creo que en el Sevilla podría funcionar. Y el otro es Enes Gul, también delantero turco, pero en este caso del Porto, que no ha tenido muchos minutos y creo que le vendría bien salir cedido. En este caso, como veis, vuelve a ser un jugador joven de, no voy a decir una liga menor, porque tal vez la liga portuguesa sí sea liga menor, pero no creo que el Oporto sea un equipo menor al Sevilla a día de hoy. Pero bueno, sí que creo que es un jugador que está un poquito bajo el radar, que es un jugador joven que se puede llegar a revalorizar en un futuro. Así que yo esperaría el mercado de invierno a los últimos días para traer a Beto, pero me parecen interesantes también los fichajes, tanto de Enes Ünal como de Gul. Y con estos fichajes, bueno, se nos quedaría un posible 11 que voy a dibujar en dos formaciones diferentes. La primera va a ser una línea de 5 con 2 jugadores, un media punta y 2 delanteros, y en el otro caso va a ser un 5-4-1, pero que realmente, bueno, va a ser bastante parecido. En portería creo que evidentemente va a estar Odysseas Vlachodimos. Se ha hablado bastante de que ha habido rumores sobre Ilan Meslier, ha habido rumores sobre diferentes porteros, pero bueno, yo creo que Vlachodimos cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien, y en ese sentido me quedaría con él. En el carril derecho yo sinceramente pondría a Juanlu. Los 3 centrales, en el perfil derecho Carmona o Azpilicueta cuando se recupere, Jair Cuña en el centro, y en el perfil izquierdo Quique Salas o Marcao cuando esté sano, y en el carril izquierdo evidentemente tiene que estar Suazo. A partir de aquí, en el 5-2-1-2, el centro del campo para Agumé y Amugú, por delante Peque, de media punta evidentemente, y arriba Alexis Sánchez con Beto. En el 5-4-1, entrando extremos de alguna manera, mandaría a Alexis a una banda, a Agumé con Amugú o incluso Baptiste Mendy, que puede entrar aquí en el centro del campo. A la otra banda mandaría a Chidera Ayuke, que es verdad que tal vez no sea el jugador más regular, que posiblemente no sea el jugador de más garantías, pero creo que cuando juega o cuando tiene oportunidades, bueno, por lo menos es un jugador que te desequilibra, y en ese sentido, aunque muchas veces desespere, creo que el Sevilla no va sobrado de calidad. Y arriba Beto. Es verdad, tengo que decirlo, no es la reconstrucción soñada por el sevillismo, no es una reconstrucción acorde con la grandeza de este club, pero sí que creo que es bastante realista en este sentido. El Sevilla ya hace años que ha dejado de ser ese equipo que buscaba pequeñas perlas, que se revalorizaban, que, bueno, que podía ir a grandes números y demás. Creo que la realidad de Sevilla a día de hoy es esta. Creo que no tiene dinero suficiente como para poder invertir en algo, así que habrá que aprovechar cesiones, habrá que aprovechar, pues bueno, alguna cesión con opción de compra. Así que bueno, en este sentido creo que he intentado por lo menos hacer una reconstrucción bastante realista. Dejadme en comentarios evidentemente qué os parece, si os convence algún fichaje o no os convence ninguno. Dejadme en comentarios qué opináis un poco de lo que he podido hacer. Si os ha gustado el vídeo, os ha gustado la temática, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, y simplemente nos vemos en el próximo vídeo.